Bueno, me confirman si están viendo la pantalla, por favor. Sí, Bueno, muy buenas noches. Mi nombre es María Elena Ramírez. Soy estudiante de Ingeniería Agroforestal en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia del CEAD de Florencia, Caquetá. Para el día de hoy eh, hablaremos sobre la química de los suelos para contextualizar un poco sobre qué es esta ciencia, pues es aquella encargada pues aquella a la que le concierne, pues la constitución, las propiedades y las reacciones químicas del suelo. Para esto tenemos una serie de temas, la cual desglosan de la misma, en donde encontramos la fracción granulométrica. ¿Qué entendemos por fracción granulométrica? Conjunto de partículas edáficas cuyo diámetro y supuestas esféricas están comprendidas de ciertos límites que les presentan una característica pues, definida. Su tamaño normalmente y su tamaño máximo debe ser de 2 milímetros. Para estas fracciones existen 4 tipos debidamente caracterizadas, en donde está la arena gruesa, la arena fina, el limo y la arcilla. También encontramos la textura del suelo. ¿Qué es la textura del suelo o qué entendemos por la textura del suelo? Es aquella que indica el contenido relativo de las partículas de diferentes tamaños, como lo es la arena, el limo y la arcilla pues en el suelo, ¿no? La textura tiene que ver con la facilidad con la que pueden trabajar el suelo, la cantidad del agua, el aire que retiene la velocidad y pues con la que el agua penetra el suelo y lo atraviesa. ¿Qué tipos de textura podemos encontrar en esta? Está el suelo arenoso. ¿Cuál es el suelo arenoso? Pues aquella textura que es gruesa. Está el suelo franco, que es la textura mediana, y está otro tipo de suelo franco, en donde encontramos la textura moderada, pero en este caso ya es fina. También encontramos el suelo arcilloso, donde la textura es más fina. Por otro lado está la granulometría y la agricultura. ¿Qué es la granulometría? En este caso les voy a leer un poquito un concepto muy breve de qué es esto, y es el estudio de la distribución estadística de los tamaños de una colección de elementos de un material sólido o de un líquido multifásico. ¿Qué propiedades encontramos en la granulometría? Está el tamaño, la formación sedimentaria y la abundancia. En la granulometría encontramos dos conceptos muy importantes, las cuales son la densidad real y la densidad aparente. La densidad real de las partículas densas del suelo varía con la proporción de elementos constituyendo del suelo, en donde generalmente están alrededor de 2,65 gramos por centímetros al cubo. Una densidad aparente alta indica el suelo compacto o tenor elevado, en donde las partículas granulares, donde en este caso son pues la arena. Encontramos por este otro lado está la densidad y la textura. Estas se unen para dar como un campo más abierto en diferentes aspectos. Entonces, por este lado decimos que la densidad aparente del suelo aumenta, se incrementa la compactación y se afectan las condiciones pues, de la retención de la humedad, limitando a su vez el crecimiento de las raíces. Por este lado decimos que a medida que la materia orgánica disminuye la densidad aparente, perdón, decimos que a medida que aumenta la materia orgánica disminuye la densidad aparente y viceversa. En suelos de textura fina puede variar entre 1 a 1,2 gramos centímetros al cubo, mientras que los suelos arenosos es mayor y puede variar entre 1,2 y 1,6 gramos por centímetros al cubo. La naturaleza de las dimensiones y el arreglo de las partículas del suelo, además de los factores relacionados con la formación, también influyen sobre los valores de la densidad aparente. Muchas gracias.
Continuamos con la compañera Diana. Mm, Buenas noches, mi nombre es Darlia Diana Osorio Ordóñez. Soy estudiante del tercer semestre en Tecnología y Manejo en Comercialización Agroforestal. Em, eh, Soy de la UR de Valle del Gómez del Putumayo. Entonces les voy a compartir la pantalla. Me esperan un momentito. Bueno, les voy a compartir así porque no me confirman si se puede ver. Sí, señora. Ay, qué pena. Bueno. Entonces, bueno, yo escogí el punto del estudiante número 2. Tenemos el primer punto, que es estructura de suelos, estructura y agregado de suelos. Una estructura agregada de suelos se denomina como las unidades secundarias que se forman de la unión de las partículas primarias o individuales del suelo. La agregación está dada por dos fenómenos importantes como lo son la fluctuación y la cementación. La fluctuación se debe a fenómenos electrocinéticos, es decir, que se produce cuando las partículas cargadas negativamente se acercan lo suficiente a otras de igual carga. Entonces, tenemos también otro punto que son los factores que controlan la formación y estabilidad de los macroagregados. Eh, los macroagregados están formados por las partículas minerales más grandes, como son las arenas medias o gruesas, y por los mismos organismos unidos por coloides orgánicos e inorgánicos fluculados. Mm, Tenemos también que la formación del suelo está influenciada por 5 factores independientes y que interactúan entre sí para dar lugar al suelo. Estos factores son material parental o roca madre, el clima, el relieve o topografía y biota, que son los organismos, y el tiempo. Algunos de estos factores ayudan con la estabilidad estructural y están vinculados con la buena retención y circulación del agua y la baja separabilidad de las partículas de los agregados. Tenemos también en la estructura del suelo, que es otro punto. En la estructura del suelo se define como un arreglo y organización de las partículas constitutivas del suelo. Se caracteriza por ser un conjunto de partículas sueltas o desordenadas. Estas mismas partículas unidas entre sí conforman un arreglo espacial de una determinada forma y tamaño definido. Esta estructura se define por la forma en la que se agrupan las partículas individuales de arena, limo y arcilla, tomando el aspecto de partículas mayores y denominadas agredas. Tenemos también los tipos de estructura del suelo, que son estructuras glanulares y migajosas. Estas estructuras son partículas individuales de arena, limo y arcilla agrupadas eh, en granos pequeños casi esféricos. El agua circula muy fácilmente a través de estos suelos ya que se encuentran en el horizonte A de las superficies de los suelos. Tenemos también las estructuras en bloques, que son partículas del suelo que se agrupan en bloques cuadrados y angulares con los bordes más o menos pronunciados. Estos bloques grandes indican que el suelo resiste la penetración y el movimiento del agua. Suelen encontrarse también en el horizonte B cuando hay acumulación de arcilla. Tenemos también la estructura laminar. Esta estructura se compone de partículas del suelo agregadas en láminas o capas finas que se acumulan horizontalmente sobre otra. Las láminas se duplican, lo que dificulta notablemente la circulación del agua. Esta estructura se encuentra casi siempre en los suelos boscosos, como en la parte del horizonte A y en los suelos formados por capas de arcilla. Tenemos otro punto de este mismo que son las influencias en las plantas. Em,
Tenemos que la estructura del suelo tiene una influencia en la mayoría de los factores de crecimiento de las plantas, siendo en determinados casos un factor limitante de la producción. Por otro lado, una estructura desfavorable puede traer consigo problemas en el desarrollo de las plantas. Estas pueden ser exceso de agua, falta de aire e incidencia de enfermedades. Esto es un impedimento para el desarrollo de las raíces. Por el contrario, una estructura favorable permite que los factores de crecimiento actúen de manera eficiente, obteniendo mayores rendimientos en las cosechas. Tenemos también otro punto que es la estabilidad estructural. Tenemos que la estabilidad estructural es una medida de resistencia de los agregados a la ruptura cuando son sometidos a procesos potencialmente destructivos. Esta medida no es absoluta y depende del suelo, de la intensidad y de la naturaleza de las fuerzas aplicadas. Tenemos también los mecanismos de destrucción de la estructura, que son la dispersión. Este proceso se manifiesta en los suelos sódicos o por la acción de las aguas sódicas en el suelo de manera de controlar este mecanismo de destrucción de la estructura es a través del reemplazo en el complejo del cambio del catión sodio por catión bivalentes, promoviendo, la fluculación y evitando el riego con agua de alto contenido de sodio. Tenemos también el efecto de entrampado, que este efecto ocurre cuando un agregado del suelo con escaso contenido de humedad es sumergido rápidamente en agua, lo cual ingresa por toda su periferia, sus poros capilares interconectados entre sí. Tenemos que también que se produce un incremento de temperatura del aire como consecuencia del calor de mojadoras. Sin embargo, el aumento de la presión del aire entrampado y de su temperatura destruirá el agregado en el momento en que la fuerza de cohesión interna sea superada. Tenemos también el impacto de la gota de lluvia. Las gotas de lluvia impactan sobre el suelo superficial con una fuerza proporcional a la masa y a la velocidad de caída de dichas gotas. Esta fuerza de impacto lleva a la degradación del suelo cuando el agua precipitada comienza a superar la velocidad de inflación del suelo. En ella se forma una película de agua sobre la superficie en la cual queda en suspensión de partículas del suelo. Tenemos también los sistemas de cultivo y libranzas. La influencia de los distintos cultivos sobre la agregación es una función de la potencialidad de sus raíces en la formación de agregados. Este efecto sobre la actividad biológica del grado de protección que ofrecemos de los suelos y de las prácticas del cultivo incluidas. Debemos tener en cuenta que los cultivos que proveen de poca cobertura o poca materia orgánica y que requieren libranzas intensivas em, pueden ser también los cultivos perennes con extensos sistemas radiculares que aportan continua materia orgánica y una efectiva protección contra la erosión, perdón. Y tenemos el último punto que es la porosidad del suelo. Mm, bueno, tenemos que diversos autores han clasificado a los poros del suelo en función a la relación existente entre el tamaño de estos y la fuerza con la que estos retienen el agua. El tamaño de los poros fue determinado a través de métodos indirectos mediante el uso de curvas de retención del agua del suelo. Em, Tenemos los poros y su relación con el movimiento del agua. El agua ocupa el espacio de los poros más grandes, que son determinados macroporos formados en capas inferiores bajo la fuerza de gravedad de los poros más pequeños. Y también los poros más pequeños son determinados microporos. Estos se llenan de agua y los más grandes se llenan de agua y aire. Cuando hablamos de movilidad del agua a través del suelo, es necesario considerar no solo el tamaño de los poros del suelo, sino también otros aspectos morfológicos de dichos poros, como su forma, su orientación, su tortuosidad y continuidad.
Bueno, compañeros, esta es mi presentación. Le doy paso a la siguiente. Bueno, ya voy a compartirles pantalla. Ahí pueden ver, compañeros, ¿me confirman? Sí, señora. Bueno, buenas noches. Mi nombre es Marisela Ospina. Soy del CDA Florencia Caquetá, del programa Ingeniería Agroforestal. Bueno, en este caso vamos a exponer las fases del suelo, los coloides, el intercambio de iónicos y la superficie específica y la determinación del SIC de los suelos. Bueno, la fase de los suelos y las características están conformadas por tres fases. Tenemos la fase sólida, la fase líquida y la fase gaseosa. ¿Qué quiere decir la fase sólida? Esta consiste en la fracción de mineral granular de varias de forma, de tamaño, de composición, de la químicas y una fracción orgánica que se ve desde los organismos vivos y las etapas de composición. Tenemos la otra fase que se llama la fase líquida, que en consiste en llenar algunos espacios de partículas sólidas y disuelto de diferentes elementos químicos dependiendo la composición del suelo. Y tenemos la tercera que es la fase gaseosa, pues que es la que tenemos en la esfera, perdón, en la atmósfera del suelo contenida con todo el espacio poroso. También comprendemos que tenemos los coloides del suelo, que consiste en minerales arcillosos de manera orgánica, los cuales se desempeñan papeles cróticos en las propiedades químicas físicas de los suelos. En este caso tenemos los principales coloides de los organismos son almacenamiento de los nutrientes orgánicos, absorción de las sustancias liofílices o sustancias solubles de las grasas. Tercero, tenemos la ayuda de la absorción de los iones. Y por último, se divide en electropositivos y electronegativos. Electropositivos y electronegativos, así se dividen los coloides del suelo. Bueno, tenemos el intercambio iónico, que es el principio de intercambio iónico, se apoya al intercambio de iones entre un sólido y un líquido, en este cual genera una alteración importante en la composición del sólido. Al ser intercambiado iónico para la reacción de inversible del material de intercambio podría generarse por unos procesos. Su influencia en el suelo. En esto tenemos que es el proceso que por medio de la cual se puede ocurrir un intercambio de iones a cationes en medio de la etapa líquidas y sólidas del suelo. Quiere decir que iones en la solución del suelo tienen la posibilidad de ser atraídos por partículas colaidas del suelo y a la vez en la medida de la concentración de una unión se reduce en la solución. Bueno, acá también podemos verificar la superficie específica. ¿Qué es la superficie específica? Dame un segundo. Vamos acá, ya. Esa es una medida que aplica a los sólidos con granos o partículas de una materia molida generalmente entre disperso o poroso, donde su división está dividida por la masa material analizado. Es muy importante porque la gran mayoría de las industrias en las interacciones de fluido
dependen directamente de esta propiedad. Entonces, ellos tienen una relación muy importante con el CID que, eh, que es una capacidad de intercambio en la medida de la cantidad de cargas que presentan en un organismo de un suelo. En este caso, por ejemplo, tenemos la arcilla, materia orgánicas o sustancias húmicas que en su gran mayoría son representadas, la cantidad son representadas eh, por cationes, por ejemplo, tenemos el magnesio, eh, tenemos, tenemos el calcio, entre otras. Bueno, acá también podemos determinar que el CID del suelo. Determinar el CID del suelo. Es una fuerte dependencia del CID del suelo del pH. Por lo tanto, el ámbito del laboratorio del pH de la solución por la cual se hace saturación inicial para, para obviar este problema de que está estandarizado. Varios métodos para determinar el CID del suelo, tratando de tener interacciones por amplia variedad de los suelos que se pueden encontrar. Tenemos etapas de todos los métodos. La primera etapa es la saturación del suelo de soluciones salinas en una determinación de cationes. La segunda es la etapa del lavado del exceso de solución desaturado y la tercera es la determinación del catión indicador del gráfico de los suelos. Por ejemplo, aquí podemos verificar eh, pues podemos ver una imagen cómo está intercambiado entre la física, la química y y la biológica. Y pues aquí ya nos dan un resultado pues de todas las materias que en este caso pues expuse, tanto como los coloides, intercambios las demás fases. Muchas gracias. Listo, compañera. Bueno, entonces, mucho gusto. Mi nombre es Juan Yadir Sánchez Góez, estudiante de Ingeniería Agroforestal de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, de la sede José Celestino Mutis en Bogotá. Bueno, por aquí vamos a compartir pantalla. ¿Se deja ver lo que comparto? No, señor, no se mira. Ahora sí. Sí, señor. Listo, perfecto. Entonces, para completar, eh, lo que se debe como tal es de solucionar referente a lo que estamos hablando. Yo seleccioné el estudiante número 5, donde tenemos como principio, tenemos lo que es la materia orgánica, que tenemos como materia orgánica, que la materia orgánica es tonada basura de seres vivos que en una ocasión estuvieron vivos y hoy jamás lo están, formando lo que se conoce como clase orgánica. Esta clase orgánica está formada por las nociones y compuestos que el espécimen real del que lo producen tenían en su organismo, es decir, la clase orgánica está formada por diversas sustancias orgánicas como tal. Tenemos lo siguiente que viene siendo su origen, y su origen es la clase orgánica del firme. Tiene su casta en vegetación y basura de animales y organismos del firme. Por otro lado, la materia orgánica puede cambiar mucho dependiendo de su casta, suerte de cambio y su perduración y espacio-ambiente. Por lo tanto, sus funciones biofísicas y químicas presentan gran altibajo dependiendo de los tipos. Su composición como tal dice que la clase orgánica está compuesta principalmente de carbono, hidrógeno y oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre.
y cualquier hábitat fabricado que esté cerca de la sección del espécimen real. Tenemos como tal la transformación, que es una ocasión del espécimen real que pierde la vida y su espécimen depositado en el firme donde se produce como tal un reciente crecimiento de cambio de la clase y está en torno, se le da el crecimiento inverso de las moléculas complejas y se van convirtiendo cada ocasión en moléculas más simples. Tenemos como tal el concepto, que el concepto de la materia orgánica tonada de basura de seres vivos, como ya lo había dicho, y viene como tal la materia orgánica y su función. Dice como tal que la materia orgánica y su función, dice que la flora de notificación de superior energía sobre la lontananza a que su predominante biológico y determinante de los panoramas como tal de los minerales y se produce como tal de los desechos de los seres vivos. Dice que tenemos como tal el siguiente que viene siendo el humus, eh, que dice que cómo se forma el humus. Voy a darles una pequeña contextualización del humus, porque me parece que es algo muy importante, donde tenemos que el mantillo estaba a quebrar de los restos estables resultantes de la disensión de la clase orgánica fresca de manto vegetal, animal, oro microorganismo, viles y bonos combinados de animales, manto vegetal y microorganismos del suelo. Este depende de las fuentes orgánicas, la fauna y la fitografía del suelo, de esta manera como de las condiciones ambientales y digestión que permite el reciclaje de todas las nociones aparte de lo que se encuentra en el mantillo. Bueno, las sustancias húmicas se forman a romper las basuras orgánicas mediante los movimientos argumentados de lo microbiano, sobre todo en los hongos. Esto se encuentra en las sustancias húmicas como tal en las carreteras y en los compostas, en las turbas y en las leonardita. El conveniente como tal de las sustancias húmicas es la labor del reporte de grandes intereses en la vegetación y estos intereses pueden, el espécimen directo e indirecto. Tenemos como tal que el espécimen directo y no directo se refieren a que las sustancias húmicas que se encuentran en la carretera se aplican a los terrenos como tal agrícolas, mejorando la influencia de los mismos intereses directos. Tenemos como tal las características, que las características como tal del humus comunes de las sustancias húmicas, se admite que la producción de las sustancias amorfas de colores oscuros, polímeros y tridimensionales de izado canon molecular, de cualidad de ácido, contribuidos de grandes grupos funcionales del núcleo, grupos reactivos y puentes de filtración de hierros. También tenemos la biología del suelo, que la biota del suelo tiene una función muy importante en los procesos de reciclaje de nutrientes y por tanto en la capacidad de los nutrientes, la parte viva del suelo es responsable de mantener la disponibilidad del agua y del aire. Esto como tal provee los nutrientes de las plantas y a destruir los agentes contaminantes y mantener la estructura del suelo. Yo creo que por aquí podemos dar terminado ya a esta conferencia, ¿cierto? Sí, señor. Bueno, buenas noches para todos. Ya con esta grabación, pues ya como tal expusimos los temas de la tarea que nos corresponde. eh, Sí, yo creo que sí. Yo creo que ya podemos dejar ahí. Entonces, compañeras, que tengan una excelente noche. Igualmente para ustedes, compañeros, que tengan buena noche. Igual que Gracias. estén bien.